Ser un hombre de Dios implica madurez espiritual y responsabilidad de servicio. Ser un hombre de fe es pertenecer y servir a Dios. Hoy nuestro mundo necesita un ejército de hombres de Dios que prediquen con poder, que enseñen con poder, que defiendan la verdad con poder, que oren con poder. Y nadie lo hará a menos de que sea un hombre de Dios, un hombre de fe. Quédate con nosotros y descubre el don maravilloso de ser hombre. Comenzamos. Muy buenos días Tijuana, Tecate, playas de Rosarito, San Diego. Buenos días a cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente en su programa, tu programa Hombres de Fe. Pero estamos muy contentos, primero porque pues Koinonia Radio está cumpliendo un año más, ¿verdad? De transmisiones, pues le damos gracias a Dios. Pero también hoy nos acompañan dos super invitados, dos hermanos que nos acompañan aquí al programa. Y los hermanos se llaman, ¿cómo se llama, hermano? Buenos días, hermanos. Pues aquí, gracias a Dios que nos permite estar un día en esta comunidad, en este radio, celebrando estos 5 años. Y como invitados aquí especiales de nuestro hermano Genaro, pues mi nombre es Vicente Valencia, miembro de la comunidad de Alianza, de Koinonia con Alianza. Y es un gusto y honor estar aquí con ustedes, hermanos. Muy buenos días a todos. Y nos acompaña otro queridísimo hermano que se llama... ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias primeramente a Dios por permitirnos levantarnos esta mañana. Gracias por la invitación. Estamos aquí, venimos a platicar un tema muy hermoso, ¿no? Estamos a sus órdenes, que Dios los bendiga, muy buen día tengan todos ustedes. Y vamos a empezar. Pues vamos a compartir el tema de hoy, vamos a hablar del segundo mandamiento. Pero antes de iniciar con el tema, pues queremos felicitar, ¿verdad?, a unos cumpleañeros, en especial pues a quien, hermano, su hijo cumpleaños. Sí, así es. ¿Cómo se llama su hijo? El nombre de mi hijo es Luis Antonio Montesinos. Darle gracias a Dios porque ayer llegó a la edad de 15 años. Que queremos pastel. Y también queremos felicitar a este muchacho que es de un compañero de trabajo que se llama Fernando. Fernando, y él también está cumpliendo, fíjese, hermano, que cumplen igual 15 años. Fernando Delgado, él nos escucha en el Infonavit Latinos, y a toda la familia Delgado pues también. Las mañanitas, ¿están dormidos los mariachis? No. Bueno, pues feliz cumpleaños y que nos inviten a la fiesta y que nos den pastel. Fernando Delgado Suárez en el Infonavit Latinos. Bueno, pues felicidades también a todos los cumpleañeros y a Koinonia Radio. El tema de hoy que vamos a compartir es el segundo mandamiento. ¿Cuál es el segundo mandamiento que es, hermano? El segundo mandamiento. Si lo vemos en nuestra Biblia, en Éxodo 20, versículo 7, el Señor nos dice: no tomes en vano el nombre de Yahvé tu Dios, porque Yahvé no dejará sin castigo a aquel que toma su nombre en vano. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos. Pues ahí tenemos el texto, ¿no?, en referente a no nombrar el nombre de Dios en vano. ¿Por qué sucede esto? Porque pues podemos darnos cuenta que hoy nuestra sociedad o el mundo actual pues utilizan el nombre de Dios como cualquier juego, ¿no?, para cualquier cosa. ¿Usted qué nos puede compartir, hermano Antonio? Desgraciadamente, en la actualidad nos tomamos el nombre de Dios. Primeramente, el nombre de Dios es bendito. No debes de tomarlo como una póliza para garantizar la veracidad de tus palabras. Debemos tener mucho cuidado con eso, ¿no? Sí, porque hay personas que pues lo utilizan para reafirmar que sus palabras es verdad, ¿no?, cuando no lo es. Así es. ¿Verdad, hermano Vicente? Así es. Desgraciadamente nosotros católicos no tenemos ese conocimiento de qué grado de pecado es el comprometer el nombre de Dios cuando hacemos cosas de las cuales no es verdad. Cuando hacemos este tipo de promesas, ¿no?, nos comprometemos a la ligera y ponemos el nombre de Dios como garantía. Y entonces cuando no realizamos lo que prometimos, pues el nombre de Dios queda ahí mal, ¿verdad? Queda mal.
ante los demás. Dice la doctrina de la Iglesia, el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 2146, el segundo mandamiento prohíbe abusar del nombre de Dios, es decir, todo uso inconveniente, y vemos cómo lo mal utilizan. Por ejemplo, el esposo llega borracho a la casa, ¿no? Y culpa a Dios, por Diosito santo, viejita chula, que yo no quería, pero es que el compadre, y que pues va a ser, es más, va a ser el futuro compadre de mi ahijada, de mi hija, de mi hijo, y pues están utilizando el nombre de Dios en esto, ¿no? O en cualquier tranza, cualquier mentira, por Diosito santo, viejita chula, te prometo que mañana arreglo esto, y pues qué culpa tiene Dios de uno de esas cosas, ¿no? De nuestras falsedades, ¿verdad? De nuestros errores que queremos justificar con Dios de por medio. Y siempre va acompañado de mentiras, ¿no? Porque realmente no es la verdad, lo ponemos a Él para que nos crean los demás, y entonces el nombre de Dios queda ahí, comprometido. Debemos de ser fieles a este nombre santo, ¿no? No decirlo nada más a la ligera, y que cuando lo vamos a comprometer, realmente sea por una verdad, no por mentiras así. Pues ojalá y utilizáramos el nombre de Dios como los profetas, ¿no? Como el profeta Jeremías, cuando está peleando, discutiendo con el rey, ¿no? Anunciándole que si no se rinde a Dios, pues va a perder, y en el nombre de Dios. Pero pues hoy vemos que especialmente los medios de comunicación que son paganos, pues cómo utilizan el nombre de Dios en todo esto de la brujería. Ustedes, bueno, yo antes de conocer a Dios, aunque no lo crean, iba a esos lugares, ¿no? Y te hacen la limpia utilizando el nombre de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pues ¿para qué? Para reafirmar que es algo de Dios cuando no lo es. ¿Usted qué nos puede compartir, hermano Antonio, sobre estas cosas? Fíjate, tocando ese punto de la brujería, se valen de la ignorancia de las personas, te anteponen el nombre de Dios bendito para generar tu confianza. Me da mucha risa ver en los periódicos, salen charlatanes ofreciendo sus servicios, te regreso a ser amado en 2 días, te lo regreso, si está lejos te lo regreso en 3 días, a lo mejor será porque el autobús va a tardar más, ¿verdad? Sí, o no hay vuelos. Pero es increíble y es triste ver cómo estas personas se valen del nombre bendito de Dios, usan ese nombre de Dios, que es sagrado, para hacer creer a las personas, ganarse la confianza de las personas, malamente. Usted, hermano. Pues sí, realmente es una pena, ¿no? Que nos dejemos arrastrar cuando vemos que en estos lugares tienen alguna imagen, ¿verdad? Ya sea de un Cristo, de una Virgen de Guadalupe o de algún santo, y que nos dicen que esto es obra de Dios, ¿no? Que Dios es el que interviene ahí en estas limpias, cuando todo esto es falso. Es una forma de blasfemia, ¿no? Contra Dios. Y nosotros cuando lo creemos y cuando participamos de esto, también estamos pecando porque estamos participando de esta mentira. Pues es la realidad de lo que se vive hoy. Y ya lo vemos tan normal, ¿verdad? Lo vemos tan algo tan regular en las personas, en nosotros como seres humanos, utilizar el nombre de Dios para cualquier cosa, y lo puedes hacer en el trabajo, las personas lo hacen en el trabajo, lo hacen con sus hijos, con su esposa. O sea, nos hemos olvidado primero de que existe un Dios que es santo y que no tiene nada que ver Dios con nuestras malas actitudes, nuestras malas decisiones, y que después, para reafirmar, querer que nuestra verdad sea creída, pues utilizamos este nombre de Dios cuando no lo es. Otra forma también es cuando hay juramentos, ¿no? Cuando, por ejemplo, hay algún vicio y vamos a hacer una promesa a Dios. Perdón. Entonces, hacemos esa promesa a Dios y es un juramento que hacemos directamente con Él. Pero pasa el tiempo y esa promesa la rompemos, ¿verdad? Cuando caemos otra vez en el vicio, no resistimos la tentación y otra vez el nombre de Dios queda ahí mal parado, porque a todo el mundo le decimos, fui a hacer una promesa a Dios de que iba a dejar de beber o a dejar de hacer X cosa, y no la cumplimos. Y nuevamente el nombre de Dios lo usamos nada más como algo para algo momentáneo, y no cumplimos nuestra promesa con Él. Hay una frase por ahí que dice, las malas mañas se hacen costumbres y las costumbres se hacen leyes. Creamos una ley personal, usar el nombre de Dios, ¿no? El hombre y la mujer debemos darle credibilidad a nuestra palabra.
es lo que primeramente debe valer, ¿no? Si tú ofreciste estar en cierto lugar, reunirte con cierta persona a cierta hora, eso es lo que debe de valer tu palabra. Si no lo cumples, empiezas a tomar el nombre. Te juro que para mañana, te lo prometo por Diosito Santo, que ahí sí voy a estar, ahora sí no te voy a fallar. Entonces debemos de tener cuidado, ¿no? Primeramente, no tomar el nombre de Dios para corregir tus errores, para hacer que te crean porque cometiste errores anteriormente. Sí, y sobre todo cuando es algo divino, o sea, ¿qué tiene que ser lo divino con nuestra vida de miseria, ¿no? De pecado, porque pues juramos en el nombre de Dios. Lo que usted comparte, hermano Antonio, y el hermano Vicente, pues es cuando yo creo que algunos de ustedes, también de los que nos escuchan, fueron en algún momento a hacer un juramento. Pues yo recuerdo que también iba a la iglesia, ¿verdad? Porque tomaba mucho y después de tomar pues a drogarse y todo eso, y iba con el padre, aquí en Camino Verde, con el padre Danilo, a que me ayudara a hacer una promesa, y llegaba yo bien así con el padre. No, pues 5 años, espérate, mi hijo, dijo, espérate, quién sabe si aguantes 6 meses sin tomar, ¿no? Y pues era lógico, a los 3 meses rompiste la promesa, cuando no debemos de utilizar sobre todo un juramento, porque primero pues estamos contra el Rey de Reyes, contra el Santo de Santos, y pues nuestra miseria, nuestra debilidad humana, pues estamos muy lejos de quién es Dios como para estarlo utilizando como un juego de que nos crean, para que nuestras mentiras sean verdades cuando no lo son. Y no tiene nada que ver lo que es nuestro Dios, y sobre todo pues es un mandamiento, es un mandato de parte de Dios. No es que porque Dios lo puso y por algo, no, sino que Dios está pidiendo algo, pero nosotros pues no hacemos lo que Dios nos pide, no hacemos todo lo contrario. No se vayan, vamos a una pequeña pausa. Después de este corte regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Pues estamos de regreso en su programa Hombres de Fe. Hoy tenemos 2 invitados, el hermano Vicente y el hermano Antonio de Ojo de Agua, también de esta comunidad Koinonía, y estamos compartiendo el tema de hoy, el segundo mandamiento: no nombrarás el nombre de Dios en falso. ¿Algo que nos quiera más compartir, hermano? Pues vamos a tomar esta cita bíblica de Deuteronomio 6:13, en la cual nos dice lo siguiente. Gloria a Dios. Temerás a Yahvé tu Dios, a él servirás e invocarás su nombre, si debes hacer algún juramento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Esto nos dice que si vamos a hacer un juramento, que vamos a poner a Dios de por medio, que vamos a hacer una promesa, pues debemos cumplirla. Debemos ser fieles a esa promesa, cueste lo que cueste, porque estamos poniendo en garantía el nombre de Dios. Y si este nombre lo tomamos a la ligera, no cumplimos nuestras promesas, ¿en qué lugar estamos nosotros, no? ¿De veramente hay amor hacia Dios, o lo tomamos como un juego? El hacer una promesa ante Dios o ponerlo de por medio debe de ser algo que debemos de cumplir, cueste lo que cueste, no nada más hacerlo por quedar bien con alguna persona. Hermano Antonio. Y tener cuidado, no utilizar el nombre de Dios, que es bendito, para sacar algún provecho personal, ¿no? Enriquecerte en tu persona, o sacar algún provecho de ese nombre, ¿no? Tenemos alguna cita bíblica donde nos habla en Daniel de aquellos dos personajes que se enamoraron de Sara, y utilizando el poder que tenían en ese momento quisieron persuadirla, ¿no? Para cometer el pecado, ¿no? Están blasfemando usando el nombre de Dios, ¿no? Cuando ella no cedió a sus pretensiones, ellos le dijeron que si no lo hacía, con el poder que ellos tenían, el pueblo les iba a creer a ellos.
y ellos, utilizando y blasfemando del nombre de Dios, quisieron todavía condenarla de algo que ella no había hecho. Pues es algo muy real que hoy se vive también en nuestros tiempos, porque cuántas jovencitas o aún mujeres siguen siendo engañadas por hombres, ¿no? Que les prometen en el nombre de Dios casarse y pues lo único que buscan es una relación sexual en el momento y después se olvidan. Por Diosito Santo, y les prometen el cielo y las estrellas, y pues muchas atarantadas pues les pasa esto, ¿no? Caen, o también a nosotros, porque también hay cada mujer que cuidado, ¿no? Híjole, no solamente los hombres, hay cada fiera disfrazada, pero esto nos debe llevar a ver a cada uno de nosotros cómo está realmente mal utilizado el nombre de Dios. Ahora, tomando esta cita bíblica, también, ¿qué promesas hacemos nosotros ante Dios en nuestros sacramentos? Por ejemplo, el matrimonio. ¿Cuántas infidelidades hay? Cuando hacemos un juramento ante Dios de serle fiel a nuestra esposa, a nuestra pareja, y rompemos ese juramento, no 1, 2, 3 veces, y lo seguimos haciendo. Entonces no hay seriedad en nosotros como varones o como mujeres cuando ese juramento se rompe. Cuando eres infiel, le fallas a Dios primeramente, no a tu pareja. Y cuando le fallas a Dios, caes en pecado. Y cuando estás en pecado, pues pierdes esa promesa de salvación que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que tener cuidado en ser fieles en nuestros matrimonios como hombres, aunque a veces, como decía el compañero, el hermano, esos momentos de dificultad, a veces decimos, ¿a quién le dan pan que llore, verdad? Sí. Pues si yo no quería, pero pues ella se ofreció. Entonces debemos de ser fuertes. Sí, tenemos que aprender a ver lo que es real y lo que no lo es, porque siempre el hombre está justificándose. Y ahora el problema de esto, ahí viene la situación, ¿no? Es que prometes algo, por ejemplo, el que toma, vaya a hacer una promesa de 1 año por no tomar, y rompe la promesa, y pues está dentro de un círculo vicioso. Las mismas circunstancias lo llevan a situaciones de problemas, de economía, con la familia, y luego le echa la culpa a Dios. Dios me castigó porque no cumplí el juramento. Y ahí está el mal entendimiento de esto, porque pensamos que tenemos un Dios castigador, ¿verdad? Un Dios que imagínense, hermanos, que de veras Dios descargue su ira contra nosotros, pues, o sea, pobres de nosotros. O sea, qué ignorancia hay en nuestro cerebro de decir que hay un Dios castigador. Yo no aguantaría un castigo de Dios. ¿Ustedes lo aguantarían? No, honestamente yo creo que no tenemos un Dios castigador. Es un Señor en toda la extensión de la palabra que nos da la libertad de escoger. Nos da la libertad. Más que nada no son castigos, son consecuencias de nuestros propios actos. Nos quejamos cuando nos vienen las dificultades, pero no nos ponemos a analizar qué provocó esas consecuencias. Y retomando un poco lo que es el juramento, ¿no? Usarlo para veces para muchas cosas. Retomando el tema que decías de cuando es alcoholismo, un ejemplo, me tocó hace algunos años, cuando yo tenía 9, 10 años, me llevó mi papá, que él iba a hacer un juramento para 1 año. Subieron a un cerrito por allá por Puebla, hicieron su juramento, él y su compadre, bajamos del cerrito, Se fueron a festejar. teníamos hambre. Ya ves, en Puebla, si vas a Puebla y no comes barbacoa de borrego, no fuiste a Puebla. Bajamos, compraron barbacoa de borrego, 1 galón de pulque y bajaron bien borrachos con pulque. Después de su juramento. Después de su juramento. La subieron al cerrito, la bajada, pues claro, ¿no? Pero también, como dice el hermano, ¿no? Vamos a ver qué nos dice el Señor en Deuteronomio 7:9. Reconoce pues que Yahvé es tu Dios, es el Dios, Él es fiel. Dios guarda su alianza y su misericordia hasta 1000 generaciones a los que lo aman y cumplen sus mandamientos. Entonces Dios no castiga, simplemente son consecuencias de nuestros actos. Y para salir por la tangente le echamos la culpa a Dios, ¿verdad? Él es el culpable de todas mis desgracias porque yo me porto bien, ¿verdad? ¿Por qué tengo SIDA si nada más fue 1 vez que fui infiel? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿O por qué tuve un accidente de tránsito y causé la muerte de alguna persona? Es culpa de Dios porque Él fue el que lo puso en mi camino, ¿verdad? Entonces no reconocemos nuestra culpabilidad y no hacemos ese
ese honor a la palabra de Dios y ese honor a la promesa que hacemos a Él. Lo que tenemos que ver es que es algo que Dios nos está pidiendo, de respetar el nombre de Dios. Pero estamos de veras que tan bombardeados nuevamente por los medios de comunicación paganos, que nos bombardean en esto, que ya ustedes pueden ver en la calle, nadie respeta el nombre de Dios, a todo el mundo le vale. Ahora, si vamos a la historia del pueblo de Israel, pues hubo un tiempo en que dejaron de pronunciar el nombre de Dios porque era blasfemado en aquellos tiempos. Entonces ya no se pronunciaba cuando iban a decir el nombre de Yahvé, pues se quedaba un momento de silencio y no lo pronunciaban porque era blasfemado, para que no lo siguieran blasfemando. Pero hoy nuestra sociedad, pues ¿quién respeta a Dios? Nadie respeta a Dios. A todo mundo, ustedes podemos ver en los trabajos, en la calle, todo el mundo le vale. O sea, no le interesa por lo mínimo ni siquiera ser agradecidos con Dios. Bueno, los que son ateos, los que no lo son, pero ¿quién respeta a Dios? Ustedes pueden ver en las redes sociales, hablas de Dios o algo y expresan unas palabras. Bueno, es un mandato de Dios, si existe o no existe. Pues primero, pues Benito Juárez, que nos dijo: el respeto al derecho ajeno Es la paz. es la paz, ¿no? Ahora, Dios nos está dando un mandato, pero nosotros como seres humanos, pues de veras que andamos muy mal en esto, en recordar, tengo que respetar a Dios, porque muchísimas personas les vale, o sea, les da igual. Sí, realmente estamos viviendo un mundo sin Dios. Tenemos otros dioses en la actualidad, ¿no? El internet, el Face, el WhatsApp, ¿verdad? Los ídolos, los artistas, los futbolistas, la televisión, ¿no? Es nuestro ídolo actualmente. Ya todo el mundo quiere estar, o son las niñeras de nuestros hijos, y hacemos que ese sea su Dios para ellos. No pueden vivir si no están pegados a la televisión, y ahí están perdiendo el tiempo ante cosas que no tienen importancia, y vivimos un mundo sin Dios. No le hablamos a nuestros hijos de Dios, y para ellos no existe. Por eso nuestra juventud y nuestros hijos están viviendo. ¿Por qué hay tanta violencia en todos lados? Porque Dios está lejos de nosotros lo alejamos de nuestra vida. Así es. Hay una frase que dice que los males del hombre empezaron cuando se olvidó que era criatura de Dios, cuando él se creyó autosuficiente. Siempre necesitamos de la ayuda, de la gracia de Dios, ¿no? En las Santas Escrituras hay tantos profetas que usaron el nombre de Dios, pero por ejemplo esta semana que vimos el libro de Samuel, nos habla cómo David, cuando iba a enfrentar a Goliat, le dijo: tú vienes a mí con jabalinas, tú vienes a mí con todo un armamento, pero yo vengo en ti en nombre de Dios. En nombre de Dios. ¿No? Son situaciones, unos ejemplos que debemos imitar. ¿Imitar cómo? Usarlo para uno que es padre. Debemos saber educar a nuestros hijos en nombre de Dios. Son ejemplos que nos pone la Santa Escritura, ¿no? O sea, todos esos profetas, la unción que recibió desde David, todo se hace en nombre de Dios, para gloria de Dios. Sí, y lo que a veces no alcanzamos a captar o a entender es que, pues, ¿cómo van a respetar a Dios si no se anuncia un Dios? O sea, si no hay un Dios que la sociedad, que muchas personas no conozcan o no conocen, pues ¿cómo van a respetar? Nombran el Dios, pues así por nombrarlo, pero no hay una experiencia, no hay un conocimiento. ¿Y dónde crece esto? Pues en nuestros hogares. Nosotros como padres, espero que los que nos escuchan, pues les damos la bendición. Ven, hijo, para darte la bendición de Dios. No, y la verdad es que en muchos hogares se despiden con groserías, con palabras, y ojalá y te parta un rayo. Y bueno, pues ¿cómo se va a respetar a Dios si nosotros, especialmente los padres, como padres de familia, no mostramos a un Dios de respeto? ¿Cómo van a respetar a Dios si nosotros, los que hemos sido llamados por Dios, los que vivimos en comunidad, dentro de la iglesia como servidores, pues no lo damos a respetar y no lo respetamos? Vamos a un corte, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre.
Primera de Timoteo 6:11. Estamos de regreso en Hombres de Fe. Bueno, pues continuamos aquí con este programa Hombres de Fe, que es para todos ustedes, hermanos. Quiero dar un saludo a unos compañeros de trabajo que los invité a que escucharan este programa. Espero que se hagan adictos a nuestra radio, ¿verdad? Que hagan un cambio en su vida a través de esta palabra de Dios. Y también decirles que nuestro tema de hoy pues es el segundo mandamiento: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en falso. Y vamos a ver qué nos dice el Evangelio, ¿verdad? La palabra de Dios que nos trajo nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5:33. Gloria a Dios. Ustedes han oído lo que se dijo a sus antepasados: no jurarás en falso y cumplirás lo que has jurado al Señor. Pero yo les digo, no juren por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, que es la tarima de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Tampoco jures por tu propia cabeza, pues no puedes hacer blanco o negro ni uno solo de tus cabellos. Digan sí cuando es sí y no cuando es no. Cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonces, realmente, ¿hasta qué grado necesitamos poner a Dios de intermediario por nosotros? Realmente en nuestros hogares o las familias, las personas que nos conocen, ¿no nos creen cuando les decimos algo? ¿Tenemos que utilizar a Dios para que nos crean? ¿Quiere decir que realmente somos unos mentirosos o que tenemos poca credibilidad ante los demás? ¿Que no podemos decir a una situación sí porque no nos creen? O no, porque tampoco nos creen, ¿verdad? Y entonces ponemos a Dios de por medio y viene este error de no cumplir a ese juramento. Pues es algo que tenemos que ver, porque estamos tan acostumbrados a la vida de mentira, ¿no? Esto nos enseña que estamos tan acostumbrados a la vida de mentira que tenemos que hacer esto. Ahora, el problema es que nosotros como seres humanos, o aún yendo servidores de Dios comprometidos con nuestra iglesia, como dice nuestro párroco, el padre Jeff, nuestro pastor, los trapos viejos de la iglesia, es lo más difícil cuando somos tan mentirosos. O sea, no estamos dispuestos primero a vivir en una vida de verdad, de enfrentar la realidad, y esto implica también tener humildad cuando uno debe de reconocer, pues, y decir, ¿sabe qué? Yo soy el culpable, pido una disculpa, yo soy el responsable de esta situación, y le hacemos todo lo contrario y decimos o inventamos tantas cosas. ¿Por qué? Porque estamos en una vida, viviendo una vida siempre de mentira, y ahí es donde utilizamos el nombre de Dios, ¿no? Empezamos a utilizar o a manipular el nombre de Dios a nuestro favor. Cuando el Evangelio de San Mateo 5:33 al 34 nos habla de esto, y además pues es el sermón de la montaña, ¿no? Esto lo dijo Jesús, no juréis el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque el problema de esto, de ahí viene lo malo, ¿no? Del maligno, de malutilizar el nombre de Dios. Y yo creo que hasta el demonio se ríe de todo esto, porque dice, ay, estos pobrecitos, ¿cómo utilizan? Si supieran qué es blasfemar, no sabe. Pues primero tenemos que entender qué es blasfemar. Blasfemar es decir un montón de cosas que van en contra de esta persona o de esta cosa, es decir un montón de tonterías, agresividades, y cuando nosotros pues utilizamos así el nombre, estamos blasfemando, porque no lo estamos usando algo para bien, sino para nuestro favor, para nuestra conveniencia. ¿Por qué? Por falta de convicción en nuestra vida. Blasfemar, ahorita que comentas la palabra blasfemar, también es como ofender, ¿no? Ofender el nombre de Dios, ¿no? Utilizándolo para, en cierto punto, hasta cuando has perdido credibilidad ante las personas, ¿no? Ante tus seres queridos, ante tus hijos. Dicen los psicólogos, ¿no? A los hijos, si les prometes un premio, debes cumplírselo, si le prometes una corrección, no tanto un castigo, sino una corrección igual, ¿no? Muchas veces le decimos a los hijos, los que nos toca, bendito sea Dios, ¿verdad? Estar en este rol de padre,
si te portas bien, si le echas ganas al estudio, te voy a premiar, te voy a comprar algo, ¿no? Los chamacos se esfuerzan. Tú les prometiste algo, se van a esforzar. Y si les prometes algo que más les gusta, más. se van a esforzar, ¿no? Y cuando dejas de cumplir eso es cuando tu palabra pierde credibilidad. Pierdes credibilidad ante tus hijos, ante tu familia. ¿Y qué pasa? Recurres al nombre de Dios para que entonces te crean. Si ya no me creen por mi palabra, que me crean por el nombre de Dios, ¿no? Luego hay otras personas que utilizan que se muera tu abuelita, sí es cierto. No, pues qué culpa tiene de la familia, ¿no? La familia o que no, que mi suegra, no, pues qué culpa tienen ellos de uno no ser una persona honesta, responsable. Ahora, lo más triste de esto es que en nuestra fe popular se utiliza mucho esto, especialmente en las personas que pues no tienen una fe bien fundamentada, no tienen un buen conocimiento y no están caminando en la verdad. Y utilizan, malinterpretan el nombre de Dios, jugando con él y solamente para utilizarlo como para favor de cada uno de ellos. Debemos de ver que Dios no es un juego. Dios es bueno, Dios es un Dios de promesas. ¿Y por qué no hay bendición en nuestra vida? Pues a consecuencia de esto no nos damos cuenta que el estar utilizando el nombre de Dios, jurándolo por cualquier tontería, pues estamos blasfemando, estamos ofendiendo. ¿Y cómo vamos a tener bendición? ¿Cómo va a haber algo bueno en nuestra vida si estamos haciendo todo lo contrario por nuestro buen Dios? Ahora no nos justifica el que tengamos ignorancia sobre esto, ¿no? Somos personas adultas, somos personas que recibimos una enseñanza primaria, ¿verdad? En cuestión de catecismo, confirmación, tuvimos una doctrina y conocemos esto, y ya de adultos se nos olvida. Dejamos de darle ese honor al nombre de Dios y pensamos que es fácil jurar nada más así a la ligera. Pero también de acuerdo a nuestro conocimiento o a nuestra ignorancia vamos a ser juzgados. Y mientras más seamos culpables de este tipo de pecados, pues más juzgados vamos a ser, ¿no? Perdemos esa promesa de vida eterna que Dios tiene para nosotros y la perdemos nosotros mismos, la dejamos ir de nuestras manos por nuestra ignorancia o por nuestra poca fe en la palabra de Dios, porque realmente muchas personas creemos o no queremos pensar en la muerte, no queremos pensar en ese momento que tarde o temprano va a llegar. ¿Y cómo nos va a encontrar Dios cuando nos llame? Llenos de mentiras, de falsas promesas, de infidelidades. ¿Qué le vamos a decir? ¿Es que yo no sabía? ¿Es que yo no tenía ese conocimiento? Claro que no va a ser una justificación para nosotros. Entonces tenemos que dar a nuestros hijos esta enseñanza, darle a nuestros hijos el conocer a Dios. Es responsabilidad de nosotros como padres, para que el día de mañana este mundo sea diferente. Veamos a nuestro alrededor la violencia que hay. Todo lo que está a nuestro alrededor es por causa de nosotros, no es culpa de Dios o porque Dios nos abandona. Es porque nosotros abandonamos a Dios. Lo dejamos ir, lo hacemos a un lado, queremos vivir a nuestras anchas, a como nosotros lo deseamos simplemente. Así es, ¿no? Creo que tomando este punto que estás manejando, ¿no? De la violencia, nos hemos alejado de la oración. Por eso yo les invito a todas esas personas que nos están escuchando, que nos están viendo por internet, para que primeramente pongan su día a levantarse, a encomendarse a Dios, ¿no? El otro día en internet observaba yo un mensaje, una imagen de un paletero que estaba hincado en la iglesia. ¿Qué estaba haciendo? Antes tenía su carrito a un lado y él estaba hincado, ¿no? En la parte exterior, veía que estaba cerrada, que era muy temprano, ¿no? Hubo muchos comentarios, tristemente muchos comentarios también, personas que no conocen a Dios, no han tenido no se han dado un tiempo más que nada para estudiar la palabra, para acercarse, criticaban a la persona, ¿no? ¿Cuántas veces nos pasa que nos levantamos por las prisas del trabajo, nos levantamos a las carreras y nos olvidamos primeramente que Dios nos dio la oportunidad de levantarnos ese día, de ofrecernos un día más de vida, ¿no? Entonces, encomendarnos a Dios, darle gracias a Dios, bendecir a nuestros hijos en todas las mañanas, ¿no? En nuestras actividades, en los hijos, sus estudios, nuestras esposas, cubrirlos, ¿no? Cubrirlos con esa bendición, que el Señor los bendiga, ¿no? Pero más que nada también nuestra conducta
debe ser acorde a lo que estamos diciendo con nuestra boca, ¿no? No puedes bendecir a tu hijo y en un momento de enojo, cuando él se porta mal, corregirlo con tu yo interno, con palabras ofensivas, ¿no? Debes de ser coherente entre lo que dices y lo que expresas. Sí, nuestra vida debe de ser pues totalmente a la luz de Dios. La situación es que hombres y mujeres, ahora, los más comprometidos somos pues nosotros, ¿no? Pero especialmente aquellos que servimos y caminamos siguiendo a Dios, pues tenemos que ponerle más ganas a este mandamiento. O sea, grabar, no nomás este mandamiento, ¿no? En este caso, pues estamos hablando el día de hoy del segundo mandamiento. Pero todos los mandamientos debemos de grabarlos en nuestro corazón. Primero, porque los beneficiados somos nosotros. Cuando nosotros rompemos con esto, pues los problemas de quiénes son, pues van a ser nuestros, ¿no? Es como un enfermo, cuando el médico le dice, tómate este medicamento, él desobedece, pues ¿quién es el perjudicado? Pues el paciente, y en este caso nosotros como hijos de Dios, pues somos los que no recibimos el beneficio, sino todo lo contrario, y luego pues nuevamente culpamos a Dios de la situación en la que nos encontramos. Vamos a una pausa, no se vayan, ahorita regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Ser un hombre de fe es ser una persona que representa a Dios en el mundo. En un momento regresamos. Hermanos, pues seguimos con este programa. Esperemos que ya se estén levantando y ofrezcan este día al Señor. Día de la Candelaria, estamos de fiesta también. Queremos tamales. Ajá. Moramay quiere tamales. Vamos a los tamales el día de hoy. Está aquí a desayunar, ya hace hambre. Aquí está nuestra hermana Moramay, que pues se acuerden de ella, que le traigan unos tamalitos. Llámenos, hermanos, llámenos, échenos una llamadita para saber que nos están escuchando. Y si no, de todos modos, sabemos que están ahí, es dominguito y no nos queremos levantar de la cama, ¿verdad? Pues vamos a continuar con nuestro tema, el segundo mandamiento: no jurarás el nombre de Dios en vano. Pero, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica? ¿De qué forma podemos hacer un juramento? En el número 2154 nos dice lo siguiente: siguiendo a San Pablo, la tradición de la Iglesia ha comprometido las palabras de Jesús en el sentido de que no se oponen al juramento cuando éste se hace por una causa grave y justa, por ejemplo, ante el tribunal. El juramento, es decir, la invocación del nombre de Dios como testigo de la verdad, solo puede prestarse con verdad, con sensatez y con justicia. Pero muchas veces también lo vemos en los tribunales, ¿no? La falsedad, que ponen una Biblia de por medio, levantamos la mano derecha y dice... Protestas decir la verdad más que la verdad. Y sí, protesto, ¿verdad? Prometas, y lo vemos en nuestro ambiente político, ¿no? Prometes guiar al pueblo por el buen gobierno y al rato todos amolados, ¿no? Siempre el pueblo es el que paga las consecuencias, pero bueno. Así es, ¿no? Y entonces aquí nuevamente caemos en lo mismo. Utilizamos a Dios, utilizamos su palabra para un medio para realmente decir la verdad, pero nuevamente la pisoteamos. Y aún siendo conocedores de la ley, conocedores de lo que tenemos ahí enfrente, caemos en esta falta, en esta ofensa para Dios. Fíjate, tomando un poco lo que decías de apóstol San Pablo, debemos imitar ese celo que él tenía por su religión, por sus creencias, por su Dios, porque hemos de saber que antes de que él tuviera su conversión, él creía en Dios, él ya creía en Dios, ¿sí? Y él creía que aquella multitud que seguía a un hombre llamado Jesús estaba ofendiendo a Dios, ¿no? Blasfemando el nombre. O sea, él era celoso de su fe, él era celoso de Dios. Y los perseguía por eso, no tanto porque fuera tan malo, fuera muy malo, sino porque él Pensaba que estaba haciendo lo estaban correcto. ofendiendo, él pensaba que estaban ofendiendo a Dios. Y nosotros ojalá y tuviéramos esta actitud de él, ¿no? Que así fuéramos celosos, defender a nuestro... No, hombre, escuchamos que el nombre de Dios... bueno, pues en mi trabajo no es tan así como... No es un ambiente muy santo,
pero cuando trabajas en una construcción, pues había muchos albañiles y estaba un hermano de pentecostal. Me acuerdo que estaban unos muchachos ahí hablando de Dios y no sé qué, y los cayó, les dijo, ¿saben qué? Cállate, dijo, antes de pronunciar el nombre de Dios y utilizarlo para tus tonterías, lávate la boca, dijo, porque el nombre de Dios es sagrado. Se quedaron callados, pero pues no todos tenemos esta actitud, ni siquiera gran parte hacemos esto de hablar de Dios, ¿no? De tener ese celo como lo tenía Pablo de Tarso, San Pablo, porque pues escuchamos y los que estamos, pues entre comillas, podemos decir, comprometidos con Dios, escuchamos que dicen algo de Dios y nos da igual. O sea, nos quedamos callados por el que dirán, nos pueden decir cosas, y pues la realidad de esto es que no podemos ni debemos de quedarnos callados, pero gran parte nos quedamos callados. Y ese también es un pecado, ¿no? El pecado de omisión. Porque podemos hacer que cambie todo esto, ¿verdad? De que el nombre de Dios no sea usado a la ligera. Mal que no utilizado. Sea mal utilizado. Y pensando en esto que nos dice el catecismo, ¿no? De cuando se debe de hacer un juramento, ¿cuántas personas inocentes están en las cárceles por esos juramentos falsos, ¿no? En la historia los testigos falsos, también hay testigos falsos que por dinero, pues, presos políticos que presos están ahí. Políticos. Y antiguamente nos dice la Biblia, ¿no? Cuando juzgaron a Jesús, igualmente hubo testigos falsos. Cuando estaba Pablo también en la cárcel, le llevaron testigos falsos por lo que lo querían matar, querían deshacerse de él. Entonces, la falsedad, y aún siendo personas que estaban dentro de la iglesia, la falsedad de ellos, ¿no? Llevando testigos falsos y siendo cabezas, sacerdotes de la iglesia de Dios. Y pues es en todo el ámbito. El ser humano no entiende como persona, no, o sea, a veces no razonamos hasta dónde puede traer esto, ¿no? ¿Quién va a creer en Dios? ¿Quién va a respetar a Dios cuando nosotros no lo hacemos? Cuando nosotros no manifestamos un respeto hacia nuestro Dios. O sea, en primer lugar, yo estoy comprometido como persona, como servidor de Dios, como miembro de una comunidad o de mi parroquia, a respetar a Dios. ¿Para qué? Para que este reflejo se vea en que yo soy una persona y los demás puedan respetarlo. Pero si yo no hago esto, pues ¿qué van a hacer los demás? ¿Cómo yo enseño a los demás a respetar a Dios cuando nosotros no lo hacemos? Así es, ¿no? Yo creo que debemos adquirir, como tú lo dices, ¿no? Más que nada, debemos adquirir un compromiso. Debemos de comprometernos, adquirir un compromiso de respeto a este segundo mandamiento que estamos enfocados ahorita, al nombre de Dios, ¿no? Debemos respetar el nombre de Dios. Dice el libro de Daniel, ¿no? Cuando el cántico que ahí ofrece, bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre, ¿no? Nosotros en nuestro peregrinar por este mundo no somos dueños de nada, ¿no? Al final de nuestros días hay una frase muy hermosa que dice, al final del camino importarán más tus pasos que tus pesos, ¿no? No importa cuánta riqueza material acumules, ¿no? Al final de cuentas, tus seres queridos, tus hijos, tu esposa, tus familiares, te recordarán por los momentos gratos que tú les hayas ofrecido, no tanto por los celulares que les hayas comprado, ¿no? Los lujos materiales, ¿no? Entonces debemos adquirir un compromiso de fidelidad como en su momento nos habla aquí la palabra de Dios de Eleazar, ¿no? Un señor, un sacerdote ya de edad avanzada, ¿no? Que le ofrecieron adorar a otro rey para que le perdonaran la vida. Y él dijo, no, por unos cuantos días más de vida no voy a arrastrar a otros jóvenes que van a seguir mi ejemplo, ¿no? Van a seguir mi ejemplo y se van a dar cuenta que por vivir unos días más decidí cambiar de adoración, decidí cambiar mi fe, ¿no? Puse en duda mi fe, ¿no? Entonces debemos de tener cuidado con eso. Un saludo a nuestros hermanos que nos enviaron un mensaje. Alejandra y Joel Rodríguez, allá del refugio de nuestro sector de San Francisco Javier. Bendiciones, hermanos, gracias por levantarse temprano, por hacer ese esfuerzo para escuchar Radio Koinonia. Y esperemos que sea una costumbre ya para todos los que nos escuchan, el levantarse, escuchar la radio, el mensaje de Dios y bendecir este día, darle gracias a Dios por cada día que nos da. Pues lo que
tenemos que ver es cuánto, hasta hoy, cuánto estamos mal utilizando el nombre de Dios. Cuánto estamos respetando este segundo mandamiento. La blasfemia es contraria al respeto debido a Dios y a su santo nombre. Es de suyo un pecado grave. Es un pecado grave. Y luego decimos, pues ¿de qué no me voy a ir a confesar? Pues pecado de omisión, pecado de mal utilizar el nombre de Dios. Ahora, ¿Dios quiere crearnos o perjudicarnos con esto? No. Los beneficiados somos nosotros. Si en nuestra vida empezamos a ver esto, que la blasfemia se opone directamente al segundo mandamiento, que es ir en contra de Dios, pues entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy algo que estoy viviendo, actuando en contra de mi Creador, porque estoy blasfemando, mal utilizando el nombre de Dios. Y de veras que hay muchas personas que les vale, se lo toman tan a la ligera, y las consecuencias ahí están. Después viene el mundo, se habla o hablamos, el mundo que se habla hoy, las palabras es de queja. Todo el mundo se queja, pero nadie se queja y nadie reconoce, he ofendido a Dios, creo que he estado blasfemando el nombre de Dios. Ahora, ¿qué pasa si una persona empieza a caminar en fidelidad de Dios? Va a pasar algo, ¿no? Claro. Si empieza a respetar el nombre de Dios, deja de blasfemar el nombre de Dios y empieza a respetarlo, ¿qué va a pasar? Algo bueno va a venir a su vida, ¿no? Un cambio radical. Y en este día, hermano, pues te invitamos a que te vamos a dar una noticia muy importante. Dios es fiel. Si tú has ofendido a Dios, acércate a tu sacerdote, confiésate, y Dios te perdona, siempre y cuando lo hagas profundamente de tu corazón y el compromiso de no volverlo a hacer. Así es, ¿no? Pon tu confianza en el Señor y el Señor hará obras grandes en ti y en tu familia, ¿no? Dice la palabra de Ezequiel, la palabra de Dios en el libro de Isaías, ¿no? La palabra de Dios va a ser como el agua que baja del cerro, ¿no? Y hasta de la montaña, y hasta que no dé fruto en la tierra, no regresará a Él, ¿no? Porque no va a regresar a Él vacía, ¿no? Entonces debemos poner nuestra confianza en Dios, amarlo, respetar, bendito es su nombre, y tomarlo realmente como lo que es, ¿no? Pues sí, tenemos que ver hasta cuánto estamos respetando este mandamiento, el segundo mandamiento de Dios. Y pues si no lo hemos hecho, pues la invitación ahí está, a buscar la reconciliación y a volver a empezar nuevamente por amar y respetar este nombre de Dios y dejar de blasfemar en contra de Él. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, se nos terminó el tiempo, nos vemos hasta la próxima. Felicidades, Coinonía, por tu aniversario. Para ser hombre de fe, hay que ser decidido y valiente, para que el día de mañana nuestras generaciones, al recordarnos, sepan que sí se puede ser un varón de Dios. Y si hasta ahora no has tomado las medidas necesarias para formarte como verdadero hombre, hay que empezar a hacerlo hoy. Te esperamos en nuestro siguiente programa, aquí en Coinonía Radio, por www.comunidadcoinonía.com.